Bien, pues vamos a dar inicio en esta noche a nuestro acostumbrado estudio bíblico del libro de Éxodo que estamos leyendo y estudiando capítulo a capítulo este maravilloso libro de Éxodo. Nosotros, como ustedes recuerdan, duramos un tiempo estudiando el libro de Génesis y pudimos culminarlo. De igual manera, queremos también culminar este libro, que Dios nos conceda esa oportunidad. Pues vamos a orar entonces para dar inicio de inmediato a nuestro estudio de esta noche. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por la gran bendición de poder estar en tu casa de oración y poder, Señor, reunidos en tu nombre, estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. Reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos de tu ayuda porque, Señor, ¿quiénes somos nosotros tan limitados, tan débiles para poder entender toda la profundidad de quién eres tú, un Dios eh, insondable, un Dios que habita en luz inaccesible, un Dios soberano y eterno? Abre, Señor, nuestro entendimiento para que a través del estudio de tu palabra nuestras vidas sean fortalecidas y podamos conocerte más y vivir a la luz de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están uniendo a través de Zoom y de los hermanos que están aquí presentes. Vamos de inmediato a compartir esta pantalla con ustedes para ir de inmediato a nuestro texto de hoy. Si pueden ver la pantalla, me dejan saber. Muy bien. Nuestro estudio bíblico lo estaremos dividiendo en tres partes. La primera parte, vamos a hablar acerca de la quinta plaga, como todo el ganado en Egipto muere. La segunda parte, la sexta plaga, como Dios envía castigo de úlceras. Y la séptima plaga, Dios envía entonces granizo sobre toda la tierra de Egipto. Vamos entonces a nuestra lectura y quiero que los hermanos que están ahí por Zoom nos ayuden con la lectura bíblica. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 7, capítulo 9, del 1 al 7. Así que quiero dejar a nuestra hermana Ruth Lorena, si por favor puede leer estos primeros, Amén. sí, desde el versículo 1 hasta el 5. Adelante. Está bien. Ok, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísimas, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la Amén. tierra. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Vamos a dejar a Alicia Betancourt para que lea los siguientes versículos del 6 en adelante al 10. Sí, pastor, amén. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto,
mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la sexta plaga, que es de las úlceras, los versículos 8 al 12. Vamos a dejar a Jenny que lea versículo 8 en adelante al 12. Amén. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Lea el 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Muy bien. Vamos, gracias Jenny. Vamos entonces a la plaga de granizo. La plaga de granizo. Vamos a dejar a, a Elena. Elena, si puede leer, por favor. La hermana Elena, del versículo 13 al 35. Perdóname, pastor, pero mi vista no está bien, no veo muy bien las letras, pastor. Perdóname, prefiero escucharlo. Ah, pues está bien, no hay problemas. Elina Veras, entonces, del 13 al 15. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré en vez de todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Amén. Bien, vamos a dejar entonces a Evelyn, si puede leer versículo 17 en adelante. Buenas noches, pastor, claro. 16. Todavía ten, Te tensover- ensoberbeces. te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Amén. Muchas gracias. Vamos, vamos a dejar entonces a nuestro hermano Amado para que lea el versículo 20 al 23. Del 20 en adelante. De los siervos de Faraón, que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés:
extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, y todo lo que estaba en el campo, así hombres como de bestia, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Ok, del 26 al final, si la hermana Elizabeth me pudiera ayudar ahí. Hermana Elizabeth, del 26 en adelante. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén, amén. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, nosotros en este capítulo 9 estamos viendo este capítulo dividido en tres partes. La quinta plaga, la sexta plaga y la séptima. El ganado muere, vemos como todo el ganado muere, principalmente en Egipto. Las úlceras como manera de juicio de parte de Dios. Y vemos también como granizo mezclado con fuego comienza a caer en todo el territorio de Egipto, pero Dios preservó un pueblo. Dios preservó una nación y Dios guardó una ciudad. ¿Cómo se llamó ese pueblo? Eh, Gosén. ¿Por qué? Porque allí estaban los hijos de Israel. Ahora también nosotros, por otro lado, vemos en todo esto el poder de Dios en acción, en el escenario, Dios actuando, Dios actuando. No solamente era una manera de juicio para el pueblo egipcio, sino también una manera de Dios mostrar su gloria, que era el único Dios verdadero. Miren, todos los gobiernos, los sistemas de gobiernos, sean estos capitalistas, comunistas, democráticos, no importa el sistema de gobierno, todos los sistemas de gobierno han fallado en su manera de proceder. Ahora hay un gobierno que nunca falla, que es el gobierno teocrático, el gobierno de Dios.
Por eso cuando el pueblo elige y dice no, nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones, entonces Dios le dice, ah, no, pues, escúchalo. Le dice a Samuel, escúchalo, porque no es a ti que te han desechado, es a mí. Y Dios le advierte de las consecuencias que ellos iban a tener al tener un rey. Le dijo, mira, ustedes van a pagar impuestos, ese rey lo va a esclavizar, lo va a subyugar y lo va a oprimir. Pero, pero el gobierno de Dios tiene dominio no solamente en los cielos, sino también aquí en la tierra. No importa cuál sea el tipo de gobierno que esté. Dios tiene dominio tanto en los cielos como en la tierra. Y eso fue lo que dijo Nabucodonosor y lo expresó. Vamos a ver si el hermano Carlos me puede ayudar con esta cita. Daniel capítulo 4, porque Nabucodonosor, después que pasó todo el proceso que pasó, él tuvo que expresar esto. Y yo quiero conectar esta historia de esta humillación de este hombre con lo que sucedió con Faraón, porque ciertamente eso fue un golpe. Dios humilló a Faraón y sus entidades y les demostró, mira, todos tus dioses son inoperantes, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Tienen manos y no agarran, no palpan. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Hay que llevarlos, hay que cargarlos. Yo recuerdo en una ocasión escuché un testimonio de un ex sacerdote de la iglesia tradicional y él se convirtió al evangelio. Y una de las razones por la cual él conoció al Señor fue que él se postraba delante de una imagen de madera. Y cuando él nota de repente que la imagen se está moviendo, él se asusta y dice, wow, esta imagen se está moviendo, Señor. Y él pensaba que era una aparición de ángel o divina. Y cuando revisó, era llena de ratones que estaba, mira, abajo estaban unas ratoneras que había ahí. Y eran los ratones que estaban moviendo la imagen. Y él pensaba que era la imagen que se estaba moviendo. Y dice, y él llegó a la conclusión y dijo, pero si esa imagen no se puede librar de los ratones, yo me estoy mostrando delante de esta imagen, de verdad que esto no tiene poder. Mire, el único que tiene poder y dominio sobre todo es nuestro Dios. Vamos a leer versículo 34, 37. Dice, Daniel 4. mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa fue la conclusión a la que llegó Nabucodonosor. Él reconoció que Dios sí puede humillar a aquel que anda con soberbia. Faraón se ensoberbeció
Era un soberbio. Dios lo humilló. Dios lo humilló. Carlos, si quiere comentar algo. Me llama la atención, volviendo al capítulo, que en parte dice así en general, ¿no? De lo que acabamos de leer, que Dios endurece a Faraón, pero también él endurece en la carne. Hay soberbia en él, Ujú. pero todo esto no escapa al control de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Vamos a ver, hermano. Sí, Saisonio, sí. Sí, estaba viendo, hermano, que, por ejemplo, lo que estábamos viendo el domingo en Lucas 14, Ujú. que ese principio siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que Dios poco a poco lo va revelando. Por ejemplo, cuando el Señor dice de que Él, eh, al que se exalta, lo humilla, y al que se humilla, lo exalta. Estaba viendo incluso en lo del domingo que predicó el hermano Ned, que incluso el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad? Él aprendió eso de humillarse, Se humilló. porque incluso en los siguientes versículos abajo dice que el Padre lo exaltó por haberse humillado. Y miramos aquí este ejemplo bonito de este hombre que acabamos de leer, en el cual pues su soberbia primero al principio, y Dios tuvo que ponerle, como quien dice, la bota o la mano dura para que él pudiera reconocer, porque o sea, no se le puede exaltar la criatura a su creador, porque si lo quiere o lo intenta hacer, entonces sabe que le rebota en su contra, y ahí podemos ver cómo el hombre, lo que a veces siempre decimos nosotros, a veces lo recordamos aquí en la iglesia, creo que es Salmo 119, 67, que dijo el rey David, ¿verdad? Antes que yo fuera Humillado, humillado, descarriado andaba. mas ahora guardo tu palabra. Hermano, ¿cómo nosotros pudiéramos definir la palabra soberbia? ¿Qué es la soberbia? Vamos a ver. La hermana Gloria, allá atrás. Para usted, ¿qué es la soberbia, hermana? Ay, bueno, yo nunca la he sentido, pero no sé qué. Es como sentirse, eh, se engrandecen, creo yo. Y de la soberbia ellos también humillan. Ya. ¿Se siente superior o por Sí, encima? superiores, que son solo ellos y que solo. Bueno, así pienso yo. La verdad que nunca he sentido ese sentimiento. Gracias a Dios. Hermana Elizabeth, ¿qué es la soberbia? El diccionario lo define como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Sinónimos, altivez y orgullo. Hambre de superioridad, ¿verdad? De un apetito desordenado. Oiga esa definición del diccionario, un apetito desordenado de ser superior al otro. ¿Alguien más, hermano? Es como un chiste, ¿no? Una canción del mariachi que dice Jalisco nunca pierde, decía Vicente Fernández. Y aunque estaba ya perdido, siempre cantaba ese y nunca pierde. Aún el que está en el agujero, en el fondo, no reconoce que está perdido y piensa que está elevado. Su soberbia, su orgullo no deja ver las cosas. Esa es una área. Y lo otro es que, bueno, una de las cosas que más abobina al Señor entre las 7 cosas, la soberbia, los ojos altivos. Sí. Entonces, es bien, y como seres humanos, nos deslizamos por ahí. Muchas veces tenemos 1 gramo o cuántos gramos a veces en nuestra carnalidad cuando no sometemos nuestra carne al Señor, al Espíritu Santo.
entonces podemos llegar a adoptar un poquito de soberbia, un poquito de crédito, quiero algo. Entonces es peligroso en nosotros estar sujetos al Señor y a su palabra. Así es. En ese tiempo era Egipto. Posteriormente vinieron los asirios, los babilonios. Eran naciones que conquistaban y por tanto se sentían superiores a las demás. Le digo esto, hermano, porque Egipto era considerado como un almacén. Cuando todos los demás pueblos tenían hambre o tenían alguna necesidad de cualquier cosa, bajaban a Egipto, porque en Egipto había provisión. Y Faraón era considerado un dios. Entonces, ¿qué Dios está haciendo con estas plagas? Dios está humillando. Dios está golpeando las entidades. Dios también está mostrando su poder y está mostrando su gloria. Mire, por ejemplo, en la primera plaga, que es cuando todo el ganado, entiéndase por ganado, no solamente a las vacas, sino caballos, asnos, camellos, ovejas, todo, vino una plaga gravísima sobre todos, pero en el versículo 4 marca una diferencia. ¿Qué Dios hizo en el versículo 4 del capítulo 9? ¿Qué me dice? ¿Mm? Dios hizo una separación. Dios hizo una separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Mire, si a mí me ponen a separar, yo me puedo confundir y no sé si realmente son de los egipcios o son de Israel. Pero como Dios lo sabe todo y todo le pertenece a Él, Él hizo esa separación. Él hizo esa separación. Yo quiero que alguien me busque rapidito el Salmo 50. Salmo 50. Y veamos allí, hermanos, cómo Dios en el versículo 10 habla que todo a Él le pertenece. Salmo 50, 10. ¿Quién lo lee? Salmo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Muy bien. Todo Dios dice que le pertenece a Él. Él es el dueño. Y Dios aquí en el contexto de que le está reclamando a su pueblo y le dice, mira, yo no tengo necesidad de nada. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti porque todo es mío. Entonces Dios es dueño, Él crea y Él también dispone de la vida nuestra. Oiga eso es profundo. Dios dispone cuando Él determine de nuestra vida, como lo hizo con esos animales. Dios determinó la muerte de esos animales porque los creó y todo les pertenece. Y quizá mucha gente ve esto y dice, wow, qué Dios cruel, qué Dios tan cruel. Matar a tantos animales que no tienen nada que ver o tantas personas inocentes, la muerte de los primogénitos que no tienen nada que ver con Faraón. Pero ¿qué Dios estaba tratando de hacer con todo esto? Estaba trayendo un precedente de que vean que Él es el dueño de todo y que Él es el soberano de los reyes de la tierra y que Dios tiene dominio en el cielo y también aquí en la tierra. Bien, hermano Ernesto, y luego quiero darle participación a los hermanos que están por Zoom. Yo sé que están deseosos de hablar. Hoy no se están durmiendo, creo que no. Sí, estaba viendo yo, hermanos, que, por ejemplo, las creencias egipcias era que
eh, el territorio estaba marcado por zonas, por decirlo así. Entonces, cada zona estaba gobernada, según las creencias de ellos, ¿verdad? Estaba gobernada por cierto Dios, ¿verdad? Estaba cada Dios cuidando su sector. La cuestión es que muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para entender un poquito mejor lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando hay dos equipos vamos a suponer, de fútbol, del soccer. Entonces, muchas veces el que va a visitar al equipo de casa lleva cierta ventaja, ¿verdad? El que está en casa tiene más ventaja del que va a visitar. Ujú. Resulta que Dios en estas plagas fue Dios que se metió en esos territorios, por decirlo así, a pelear en los territorios de ellos y los venció. Porque miramos que ellos tenían el río como su Dios, las ranas, las cuestiones de la fertilidad. Y Dios llegó a golpearles ahí, en su territorio, y los vence. Entonces, pues lo que estamos diciendo, o sea, al orgulloso, Dios tiene que pegarle, y en este caso le pegó en la bolsa. Mm. O sea, porque es la economía, pues, ¿verdad? Entonces, pega en la economía, en este caso, pues es en la canasta básica, para, pues, demostrar que los campos le pertenecen al Señor y Él es el que hace reventar la semilla para buenos y malos. Amén. Amén. Los hermanos que están por Zoom, yo quiero que también participen. Como ustedes decían, en Egipto se adoraba también eh, los ganados, las vacas. Y alguien dirá, bueno, pero eso hace mucho, eso pasó, ese tiempo pasó. No, hermano, en este tiempo, usted va a países como la India, por ejemplo. En países como la India, se postran delante de una vaca. Las vacas son consideradas sagradas. Y usted ve mucha gente muriéndose de hambre y las vacas por ahí gordísimas. Y la gente muriendo de hambre. Y adoran la vaca. Para ellos es un animal sagrado. Entonces en Egipto hacían lo mismo. ¿A qué se debe eso? Primero, un hermano mencionaba en estos días que el hombre tiene una necesidad de adorar, ¿verdad? Hay una necesidad interna. Por eso cuando tú no adoras a Dios, te va a postrar a otro Dios. En este caso, como el ser humano en su ignorancia, como dice la Escritura, adora a las criaturas antes que al Creador, en su ignorancia. Entonces ellos en ignorancia se postran porque su religión le dice que eso es sagrado, ¿verdad? Pero sabemos que es lamentable de que muchos están ahí sumergidos en ignorancia. ¿Alguien quiere opinar? De los hermanos que están por Zoom. Sí. Sí, pastor. Pastor, en este capítulo realmente el Señor nos muestra su soberanía, como nos lo ha venido mostrando en este estudio que llevamos. Y pues a pesar de la dureza del faraón, él siempre nos ayuda a nosotros y así estemos en las circunstancias más terribles, el Señor siempre nos protege. Entonces, creo que hay una invitación clara del Señor para que nosotros nos sometamos a su voluntad y pues de esa misma manera podamos evitar un sufrimiento y podamos pasar pues malos momentos o circunstancias en nuestras vidas. Entonces, creo que
que reconozcamos nosotros la soberanía del Señor es como importante. Era eso, pastor. Gracias. Amén. 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 La hermana Jenny tiene la mano levantada. Amén. Yo, según leyendo, que dice que ellos esparcían el polvo, como los consejeros de Faraón, la ceniza como señal de bendición. Yo veo que el Señor fue destruyendo todos sus ídolos. Él fue como todas las cosas que ellos adoraban, Él le mostró, Él usó eso en contra de ellos y le mostró que Él era más poderoso que sus ídolos. Y así también pasa a veces en nuestra vida, que nosotros tenemos ídolos y muchas veces el Señor lo quita, los arrebata de nuestra vida para que nosotros veamos que sobre todas las cosas, a Él es que debemos adorar. Mencióname, Jenny, uno de esos ídolos que pueden ser considerados de los ídolos modernos, que no son de los que nosotros acostumbramos a pensar que son de cerámica o de madera o de yeso. Bueno, yo diría, por ejemplo, uno mismo. Y lo digo por mí misma, porque a veces cuando tú te pones a examinar qué es primero para ti, tu comodidad o que la obra del Señor se haga. Y uno dice, no, yo no hago esto porque es muy difícil para mí, porque esto me va a sacar de mi zona de confort. Tú te tienes en primer lugar en vez de tener a Dios. También a veces la comida, a veces la apariencia física, a veces el dinero. Y si uno se analiza, muchísimas cosas. Amén. Gracias, Jenny. ¿Alguien más? Vamos a entrar entonces a la sexta plaga. Vamos a los versículos 8 al 12. La plaga de úlceras. Y esto me recuerda mucho el tiempo del COVID. Como lo pintaban y lo presentaban en la televisión, pero yo nunca lo vi. Nadie lo vio, ¿verdad? Pero uno sabía que esto era 100% real. 100% real. Recuerdo una hermana de la iglesia que decía, no, eso es un invento de los gobiernos, eso no es verdad. Y ella murió de COVID. Ella no se protegía y murió lamentablemente. Vamos a leer versículo 8 al 12. ¿Quién lo puede leer? Jehová dijo a Moisés, de ahí en adelante, versículo 8. Sí, hermana. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá a Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Muy bien. Tengo dos preguntas, pero antes de hacer las preguntas, algo que noto que en cada una de las plagas es Dios quien da la orden y Jehová dijo. O sea, no fue un invento de Moisés, de lo que tenía que hacer, era Dios quien daba las instrucciones de cómo se iban a hacer las cosas. Y la pregunta es, en aquel tiempo hubo plagas. En este tiempo hay plagas. Esa es la pregunta. ¿Qué ustedes opinan? ¿Hay plagas en este tiempo? ¿En el tiempo que estamos viviendo? Pastor, ¿se podría decir, por ejemplo, estas enfermedades que hay ahora, por ejemplo,
las enfermedades de salud mental, que quizás hace un tiempo no eran tan común como son ahora. ¿Se podría decir eso como una plaga? Enfermedades de salud mental, por ejemplo, usted lee Mateo 24. Eso entra dentro del conglomerado de lo que son pestes. Vamos a suponer que sean pestes, enfermedades. Bueno, desde la caída del hombre en Edén vinieron las enfermedades, porque antes de la caída no había enfermedad. Incluso el hombre no tenía que matar una gallina para comer, porque la muerte no existía. Si ustedes se darán cuenta que originalmente lo que Dios le mandó al hombre a comer fue frutas y vegetales. De todo árbol podrás comer, de toda fruta. Después de la caída, entonces Dios le dio la licencia para que el hombre matara y se comiera la carne, pero la sangre del animal la respetara, porque en la sangre está la vida. Vamos a ver, hermano Galo quiere decir algo con relación a esa pregunta La pregunta de las pestes. Si hoy en día, por supuesto, preguntémosles a la OMG, es la que se encarga de decir cuáles son las plagas, pestes o enfermedades. Sí, el domingo hubo una aquí. sí. Así que hace 2 domingos. Mire, Estoy buscando en Mateo, cuando Jesús, 24. Mateo 24 es, cuando Jesús le dice las señales antes del fin. Sí, Mateo 24. Pero en lo que usted, Bueno, en lo que usted ¿cuál es? busca esa parte, solamente para dar la definición, no, la definición que está aquí de lo que representaba esto del sarpullido, era una enfermedad que producía erupciones en la piel, llagas, era parecido como a una lepra, yo diría, algo así. Pero no solamente producía una comezón, sino una comezón con dolor, era úlceras en la piel. Es increíble. Vamos a ver, hermano. Bueno, ¿qué es lo que acerca de la pregunta si en este tiempo hay plagas? O sea, primeramente vamos a Éxodo, cuando tenemos que entender que Dios ha elegido a Moisés desde el nacimiento. O sea, a él lo ha elegido a Moisés antes del nacimiento. O sea, prácticamente lo preservó para esta misión que tenía que hacerlo. Lo preparó. Moisés fue enseñado acerca de vivió en Egipto. Sí. Él sabía todo. Entonces, aquí era Moisés el líder. Obviamente Dios es el que daba la orden, es el que decía lo que iba a pasar. Y si vemos aquí en Éxodo, no lo tengo en este momento, pero le dice, Moisés, anda y al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, ese es el motivo. O sea, el pueblo va a salir, va a servir por toda la eternidad a Dios. O sea, Dios él, no porque él quiere la gloria porque es un Dios, no, es simplemente porque él merece toda gloria. Pero él está llamando a su pueblo. Él está enseñando a su pueblo con un líder, y este es Moisés. O sea, lo que te estoy tratando de decir estas cosas porque quiero traerlo a lo actual. Porque esa es la pregunta, ¿verdad? Si en este momento hay plagas, hay peste. Entonces, el motivo es que el mismo pueblo que va a servir a Dios se dé cuenta también del poder de Dios,
de que entienda de que Él es soberano. O sea, no solamente para los egipcios. Los egipcios siguieron siendo egipcios. El pueblo egipcio siguió siendo hasta su destrucción. O sea, pero esto fue una demostración, no solamente porque debemos entender, no es para que para que Faraón se vuelva cristiano en ese momento. No fue para que se convierta, exactamente. No, era para que también su pueblo se dé cuenta a quién iba a servir, de cómo lo protegía. O sea, las pestes no iban a ellos, al pueblo de Dios, trayéndolo ahora en lo actual, porque esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí hay peste. Lo vemos a diarios. Y todos, El SIDA, por ejemplo. sí, el SIDA. Ahora, ¿por qué todas estas pestes? Nosotros no necesitamos que venga Moisés en este momento a decirnos, mira, va a haber una peste, ya tenemos aquí la palabra. Aquí está. Sí. Entonces, ahora las pestes hay, pero está la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios? Confiar en Dios y llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen, decirle, mira, estas pestes son por esto. Estas pestes son por el pecado del hombre. Y mire, No sé si sí, no, me di a está entender claro, está claro. Y le voy a decir algo, hermanos. A veces yo he escuchado hermanos diciendo, no, porque incluso eso es una falta de conocimiento bíblico, pretender, ¿verdad?, de que ninguna enfermedad me va a tocar, ninguna plaga me va a tocar. Cuando nosotros estamos en un mundo caído, que tanto el cristiano como el inconverso se enferman. El COVID, por ejemplo. Usted sabe la cantidad de pastores que se llevó. Pastores, hombres de Dios, hombres temerosos de Dios, que no eran menores que nosotros. Nosotros no somos mayores, no éramos mayores que ellos, ¿verdad? Y ellos perecieron, murieron, Señor, en el COVID, así como murieron muchos inconversos. Porque el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Ahora, gloria a Dios, aquellos que son preservados. Dios preserva a sus hijos, eso sí. Dios sana, a unos sana, a otros le deja su aguijón. Y el Señor sabe por qué lo hace. Vamos a ver, ¿quién más? La vez pasada usted me preguntaba y yo estaba un poco confundido con eso, pero busqué información y un dato aproximado era 15 millones en el mundo se fueron. 15 millones. Sí, eso fue lo que se fue alrededor del mundo en esta pandemia. Había una hermana que me mandaba videos. Ella trabajaba en un hospital aquí en Nueva York y me mandaba videos de toda la gente que sacaban muerta por furgones. Eso fue una peste grandísima. Y yo ni quería ya ver esos videos porque son lo que me estaba causando problemas. Lo que les quiero decir, hermanos, que sí, han venido pestes, pandemia y vendrán, está profetizado en las escrituras de que vendrán situaciones bien dolorosas sobre este mundo. Ahora Dios ha prometido un futuro glorioso para los hijos de Dios, no en esta tierra, sino en los cielos. Vamos a ver. Hermano, estaba viendo que en este caso, pues todas las plagas era porque iban cobrando un propósito. Y el propósito era doblegar Faraón. al necio, ¿verdad? Que estaba ahí, que creía a Dios. Ahora me pongo a pensar de la pregunta que tú haces de las pestes, plagas. Bueno, he visto así en cuestiones de Discovery, que no sé, allá por el año 1900 hubo la peste aviar que le llamaban, la Sí. peste española. La peste española. Ahora me pongo a pensar, en este caso, Dios las manda directamente con un propósito a Faraón, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que va directamente a doblegar a este hombre. Sí o sí, él dijo,
yo voy a sacar a ese pueblo, ya sea por el diálogo, si te humillas, yo te exalto, pero si no quieres, pues yo te voy a doblegar y eso es lo que hizo. Ahora me pongo a pensar, por ejemplo, en la actualidad, veo que a veces hay como cosas pues no sé cómo llamarle esto, si es plaga o peste a las enfermedades actuales. Por ejemplo, dicen el dengue, el ébola, sarampión, La chikungunya. cosas así que yo estoy viendo que, por ejemplo, hay cosas que son por falta de higiene. Sí. Principalmente te voy a hablar de mi país, muy, muy sucito, muy, muy desordenado, la gente muy sucia en sus patios. Entonces no sé si poder decir, oh, es de parte de Dios, pero yo más pienso que es por parte de higiene de las personas. En este caso tenemos esto que acaba de ocurrir. Dicen que fue allá de un laboratorio, que alguien se equivocó. No, bueno, esa es la historia, ¿verdad? Sí, sí, En- el cuento. ¿Verdad? Entonces, yo no sé cómo ligar esto, de que si estas que están actualmente son de parte de Dios, realmente es negligencia de nosotros los seres humanos. Sí, aunque yo pienso, hermanos, que todo está escrito, todo está profetizado y Jesús habló de esto, de cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos. Mateo 24, cuando usted lo estudia, se dará cuenta que una de las señales de los últimos tiempos y habrá pestes en diferentes lugares, terremotos, hambre. Usted sabe la riqueza que hay en el mundo y todavía hay hambre. Hay países muriéndose de hambre y hay otros que botan la comida. Em, Son señales de los últimos tiempos, de lo que iba a acontecer. Ahora, como decía Ernesto, hay cosas que tienen que ver también con mi negligencia, ¿verdad? Muchas veces nos enfermamos por negligencia. Usted no come lo adecuado, pues entonces eso puede traer una enfermedad a su vida, ¿verdad? Miren, Se me permite, Jonathan. sí, hermano, Sí. Freddy está ahí, se durmió. No, no, para que el neto no diga que me No, cogió el está sueño. despierto, Freddy. Mira, la palabra peste se refiere a una enfermedad que es fruto de las bacterias. Y son diversos tipos. Hay bacterias que son buenas para el cuerpo, otras simplemente no lo son. En este caso, cuando vemos estas pestes o plagas, cuando se dice de una plaga, es una pandemia que afecta a toda la población. Y esta pestes, o que es no otra cosa sino que una enfermedad que mata, fue el resultado de la muestra de Dios para Dios mostrar a los hebreos por una parte y a los egipcios por otro que el control de todas las cosas la tiene Dios. El salmo que se leyó ahorita, el Salmo 50, principalmente el verso 10, lo que indica que Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo. Y Él ordena que las cosas acontezcan y todo es para su gloria. Si hay peste en la actualidad, sí, la hay. Generalmente pensamos y mencionaste un punto muy, 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 ¿cómo se llama esto? Mencionaste un punto que es un tanto neurálgico en el corazón y la mente de muchos cristianos, donde tomando en cuenta lo que dice Marcos 16, con relación a que se le dijo a los apóstoles, tomarán serpiente en las manos, le darán cosas mortíferas y no le harán daño. Eso fue una señal particularmente a ese grupo que eran los que estaban siendo utilizados por Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que era lo que se determinaba. Pero eso tuvo su razón de ser. Pero mencionaste algo también determinante de que ¿cómo se llama la enfermedad esta? Se me fue el nombre, la enfermedad que mencionaste ahorita. Del- Lo Ah, llevo. el COVID, el COVID. Tanto el COVID como el ébola, aunque son producidos en muchas ocasiones por cuestiones de higiene, y el cólera, que también
en lo que fue Haití en su momento. Hubo un momento donde hubo mucho cólera y fue unos soldados franceses que vaciaron unos químicos sobre las aguas. Lo cierto es que estas fueron enfermedades que llegaron primero, no fruto de la imaginación del hombre, sino llegaron, afectaron, y esto evidentemente bajo el control de la mano de Dios, y posteriormente el hombre la utilizó, tratando de encontrar la manera de que estas enfermedades se reprodujeran para posteriormente utilizarla como un arma de guerra. Y en el libro de Apocalipsis, cuando vemos las señales que allí aparecen, como señales de los tiempos finales, una de las cosas que el libro de Apocalipsis presenta es que estas pestes nuevamente invadirán y matarán a mucha gente. Donde inclusive en un momento determinado menciona uno de los textos, el mismo sol con el intenso calor se encargará de acabar con la vida de muchos. Y eso es fruto de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entrecorta ahí, comparece el internet. Bueno, muy bien, hermanos. Siempre desde el inicio, pues han existido plagas, pero cuando, por ejemplo, un mosquito, ese mosquito de repente muta y se convierte en una amenaza mundial, o una abeja que está normalmente para estar en una abeja asesina para agredir al hombre, evidentemente hay un juicio de Dios sobre la tierra. Y, por ejemplo, allá en Santo Domingo, en una ocasión, todos se lo culpaban al mosquito. No, no, esos son los mosquitos, esos son los mosquitos. Aquí, todos se lo culpan a los virus. Usted va, no, no, que eso es un virus. Eso es un virus. Todo es un virus. Y estamos rodeados de eso. Vamos a ver. Yo creo que cualquier enfermedad, peste o lo que sea, es un daño colateral del pecado original. Correcto. La caída, la aberración, la caída del hombre. Pero en este caso, si vamos a Éxodos 3:19, dice, el faraón le dijo, ya a Moisés y a Moisés más que todo, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ya Dios había anticipado todo lo que él iba a hacer. Entonces, Dios en su omnipotencia, él sabe su juicio, su propósito, su plan, que crea Israel, que el otro también crea y sea humillado. Entonces, todo esto ya Dios dice, con mis maravillas. ¿Qué son estas pestes, estas enfermedades? La maravilla de Dios, la mano de La Dios, la mano de señal de Dios. Dios. Mírenlo, ya finalmente, quiero presentarles solamente esto para que ustedes vean lo que es un falso arrepentimiento. Faraón mostró un falso arrepentimiento. Lo vemos aquí en los versículos 27, capítulo 9, versículo 27. Vamos a ponérselo ahí a los que están por... Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, oye, Faraón que está hablando, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea, está reconociendo que yo he pecado, no, soy impío. Y le dice en el versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Promesa de hombre. Promesa de hombre. Pero ¿qué sucedió? Luego que Faraón vio que todo había vuelto a la calma, ¿qué sucedió con Faraón? El río volvió a sus sauces, a su caudal. Dice el versículo 35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
un falso arrepentimiento solamente para que le quitaran la plaga. Lo mismo que hoy en día mucha gente. Ay, yo quiero convertirme, mira, ora por mí para que si Dios me sana, mira, no voy a salir de una iglesia. En el COVID, la cantidad de gente, ay, mira, pastor, ore por mí, que me quiero convertir, esto, lo otro. ¿Ustedes creen que después del COVID para acá la gente está más sensible? Yo pensaba, yo dije, bueno, con este COVID mucha gente se va a convertir. Porque el mundo entero estaba en alarma, estaba en pánico, estaba en temor. ¿Pero ustedes creen que del COVID para acá la gente está más sensible? No, la gente se ha vuelto más cruel todavía. Hasta en el tráfico usted lo ve eso, como la gente con esa agresividad. Vamos a orar, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Gracias a los que están por Zoom por haber tomado este tiempo, que es una inversión, porque aprendemos todos y Dios nos ayuda. Bendito Dios. Señor y Dios, gracias, Padre, por esta noche maravillosa. Permitirnos, Señor, estar aquí, poder estudiar tu palabra. Sabemos que todo lo que está en la Biblia es relevante, es importante para este tiempo. Y tú lo has dejado, Señor, para nuestra esperanza, saber que quién eres tú y de la manera como tú obras, Señor, en medio de tu pueblo. Ayúdanos, fortalece nuestra fe a entender que tú eres soberano y tú tienes dominio sobre todo. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Síguenos preservando, guardándonos, Señor, para continuar predicando el Evangelio, animando a tu pueblo a proclamar tu verdad y a seguir dependiendo de ti. Mira aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Están enfermos, Padre, no porque han pecado, porque le está cayendo el juicio tuyo, tu mano, sino porque estamos en un mundo caído y son enfermedades propias de este mundo pecaminoso y caído. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos libres, que tú nos perdones, nos sanes, nos mantengas, Señor, con fuerzas para seguir predicando tu evangelio. Bendice esta iglesia, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Mira, ahora las ofrendas también las presentamos delante de ti con gratitud en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios guarde a todos los que están ahí por vía Zoom. Gracias por su atención. Hermano Jorge, tiene un cortecito bien bonito. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estoy preparándome para la llegada del Dios te ala que bendiga viene. mucho. Gracias por estar ahí.